El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llamó ayer a un cese al fuego inmediato en Gaza por primera vez desde que comenzó ese conflicto hace 5 meses. Fue todo un acontecimiento para una guerra que se inició como respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos y 250 personas secuestradas. Una guerra que ya lleva 5 meses y acumula 32.000 víctimas palestinas, mientras quedan más de 130 rehenes israelíes retenidos. Como los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen capacidad de veto, intentos anteriores de reclamar, solicitar un cese al fuego habían fracasado pese a las negociaciones. ¿Por qué? Bueno, porque no se conseguía salvar las diferencias. ¿Cómo se explica que ayer la votación haya salido adelante? Porque Estados Unidos, el principal aliado de Israel, resolvió abstenerse. Los otros 14 miembros votaron a favor. El texto exige un alto al fuego durante el mes del Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes que ya se está celebrando. Además, exige la liberación inmediata e incondicional de los israelíes secuestrados por la organización islamista Hamás. En un segundo punto, la resolución enfatiza la necesidad urgente de expandir la corriente de asistencia humanitaria hacia la Franja de Gaza, por lo que pide que se levanten todas las barreras para poder lograrlo. La noticia tuvo repercusiones en todo el mundo, en principio con amplio respaldo. Esta resolución debe aplicarse, su incumplimiento será imperdonable, afirmó, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Por su lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que la resolución es vital para la protección de todos los civiles de Gaza. El movimiento Hamás también celebró la aprobación de la resolución, emitiendo un comunicado. Diferente fue la postura del gobierno de Israel, que, como reacción, dispuso la cancelación de una misión diplomática con destino a Washington. Pero además señaló: esto perjudica los esfuerzos bélicos y los esfuerzos para liberar a los rehenes. Ese fue el planteo de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Desde Estados Unidos, la Casa Blanca aclaró que su abstención no implica un cambio de rumbo. Vamos a profundizar en esta novedad, lo que significa, los efectos que puede tener. Para eso estamos con Elvio Rosselli, ex embajador de Uruguay ante Naciones Unidas, que presidió el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2016. Doctor Rosselli, buen día. Gracias por acompañarnos otra vez. Buenos días, Emiliano. Un gusto siempre estar con usted y su audiencia. En el comienzo creo que es bueno aclarar algunos puntos. Por ejemplo, le pido que nos explique la importancia que tienen las resoluciones del Consejo de Seguridad. ¿Se consideran jurídicamente vinculantes? Las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes a todos los miembros, tal como lo dispone el artículo 25 de la Carta. A veces hay discusiones, y en este momento hay discusiones sobre si la resolución adoptada lunes, que fue la 2728, si es vinculante o no, pero en principio todas son vinculantes, yo diría que hasta sin lugar a duda. Uh-huh. La Corte Internacional de Justicia, en un fallo de hace ya varios años, lo determinó con claridad, que el artículo 25 es muy claro en cuanto a la obligación de los Estados miembros de cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas. E inclusive, muchas veces se ha dicho, sí, pero Hamás no es un Estado miembro, por consiguiente las resoluciones no se van a aplicar a ellos. Sin embargo, también en su momento la propia Corte Internacional de Justicia había señalado que cuando el Consejo de Seguridad se refiere a otros actores en el tema en el cual está tratando, los incluye a ellos en la obligación de dar cumplimiento a la resolución que corresponda en ese momento. ¿Se puede decir que una resolución de este tipo tiene valor de ley internacional, una cosa así?
Sí, es obligatorio, totalmente obligatorio. Ahora, Naciones Unidas no tiene capacidad para hacer cumplir una de estas resoluciones, ¿no? Y ahí volvemos a cerrar el círculo vicioso. La forma que puede tener las Naciones Unidas para hacer cumplir, que es a través de una nueva resolución del Consejo de Seguridad, por la cual adopte determinadas medidas, ya sea sanciones o inclusive la intervención de una fuerza militar internacional. Volvemos entonces al principio. Para eso tenemos que tener el acuerdo de los 5 miembros permanentes, con lo cual retrocede a 3 casillas, como dice el juego, ¿no? Ahora, por ejemplo, pregunto, la aprobación de una resolución como la de ayer, incluso si no existe ese otro paso en el Consejo de Seguridad, habilita a otros países o a algunos de los países a ejercer presiones sobre los actores demandados? Depende que entendamos por presiones. Si presiones son movimientos diplomáticos y demás. Sanciones, pienso en sanciones económicas. Las sanciones requieren bueno, a ver, ¿se acuerda de aquel libro de George Orwell, no? Rebelión en la granja. Todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. La teoría es que solo el Consejo de Seguridad puede disponer sanciones. La realidad es que hay estados que imponen sanciones, porque pueden. Entonces, sí, alguien podría imponer sanciones. Cuando hablo de sanciones me refiero a sanciones económicas, ¿no? No necesariamente militares. Bien. A pesar que lamentablemente también en lo militar hay alguna gente que ha intervenido sin autorización del Consejo de Seguridad. Hay antecedentes varios que todos seguramente recordamos. Exacto. Siempre hay algún animal que es más igual que los otros. Entonces, teniendo en cuenta a qué punto llegó su experiencia en el Consejo de Seguridad, mi pregunta iba a cómo se negocia, ¿no? ¿Es difícil negociar cuando 5 miembros permanentes tienen capacidad de veto? Es muy difícil, pero no es imposible. Y como lo ve, inclusive tenemos sobre la mesa en este momento una resolución fresquita recientemente adoptada. El tema es cuando vamos entrando en la minucia, que la diplomacia lamentablemente la minucia muchas veces se transforma en lo sustancial. Y aquí la resolución tiene mucha cosa y tiene poca cosa. Tiene el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Cada palabra de estos textos cuenta. Pesa muchísimo porque inclusive, a ver, en este tema, que es lo que ha bloqueado la adopción de anteriores decisiones, básicamente 2 cosas. El no condenar o apuntar solamente a Israel y que se condene a Hamas, que es la, digamos, exigencia superior de los Estados Unidos, y al mismo tiempo que haya un vínculo entre un cese al fuego y la liberación de rehenes. Son como elementos que siempre se quieren que estén. Para poner todo eso a lo mejor se carga demasiado el texto y se cae. Y para poner muy poco, el texto también se cae. El viernes Estados Unidos había presentado una resolución, digamos, similar, entre comillas, a la que terminó saliendo ayer, pero fue vetada por otros porque hacía un llamado en lugar de exigir un cese al fuego. Sí, era una formulación bastante poca cosa, digamos, porque déjenme ver si tengo aquí el texto anterior, pero el texto anterior que Estados Unidos había preparado era algo así como determina la conveniencia de la instalación de un cese del fuego, no decidía, no llamaba, no demandaba, no exigía. Era una cosita muy, muy tenue. Y yo creo que se hizo bien
en no aceptar esa fórmula. Ayer pasó algo similar con la terminología, para que Estados Unidos finalmente se abstuviera, para que no la vetara, digamos, pidió cambiar alto al fuego permanente por alto al fuego duradero. Duradero, sí. En realidad sucedieron dos cosas que son interesantes. Esta es una resolución que fue adoptada a instancias, representó lo que la jerga de Naciones Unidas se llama el E10, o sea, es el grupo de los 10 miembros no permanentes del Consejo, que somos porque fuimos nosotros también, Uruguay, todos aquellos países, digamos, que no tenemos veto, obviamente, pero que, sin embargo, muchas veces actuando en conjunto, podemos llevar un peso suficiente como para incidir en la aprobación de medidas o decisiones del Consejo de Seguridad. Inicialmente, recuerda que yo le estaba hablando recién de el vínculo que se ha establecido entre un cese al fuego y la liberación de rehenes. El texto inicial del E10 separaba ambos temas en 2 párrafos, uno cada uno. Sin embargo, al final se volvieron a unir para, de alguna manera, evitar lo que podía ser un claro veto de Estados Unidos al no aparecer unidos. Y al mismo tiempo, como usted bien señala, Estados Unidos agregó, le cambió el adjetivo y le puso, como yo tengo el texto en inglés, lasting, sustainable ceasefire. Entonces, un alto al fuego duradero, digamos. Duradero. Y no permanente. Correcto. Ahora, al mismo tiempo, vaso medio lleno y medio vacío. Hay que tomar en cuenta que esta es una resolución que en cuanto al cese al fuego es limitada en el tiempo, porque dice, exige un cese al fuego inmediato por el mes de Ramadán. El mes de Ramadán termina el martes 9 de abril. Esto es dentro de casi un poquitito menos de 2 semanas ahora. Entonces, no echemos demasiado las campanas al vuelo, porque el tema no está ciertamente resuelto. Es claro, la idea es que esto contribuya a que pueda establecerse un cese al fuego más prolongado, que eventualmente pudiera conducir a un cese al fuego permanente. Pero una vez más acá usted ve ya el degradé de compromisos políticos que establecí en este mismo texto. Entonces, una vez más, ¿cómo se hace cumplir? Bueno, ciertamente que si hay algo que está muy claro es que en este momento Israel ha quedado, la posición de Israel es muy tenue en el concierto internacional por su aguerrida campaña en Gaza. Israel en este momento entiende que es una nación agredida y que tiene el derecho a defenderse, y lo está haciendo con terribles resultados. El tema es que a veces se puede ganar en el campo de batalla y perder en el campo de la opinión pública. ¿Hasta cuándo puede sostener Israel esta situación? Es complicado. Claro que sigue contando con el último respaldo de los Estados Unidos, pero Estados Unidos al mismo tiempo está desde hace mucho tiempo exigiendo a Israel no solo moderación, sino negociar Dos preguntas allí, embajador Rosselli. La posición de Estados Unidos hasta ahora había bloqueado todas las resoluciones en esta materia. ¿Por qué se dio el giro en estas últimas semanas, que incluso derivó en que el viernes presentara o intentara que se votara una moción propia?
Mire, el por qué, yo no me atrevería a decirle por qué. Yo le puedo, en todo caso, decir cuál es mi pensamiento en la materia. Creo que es una manera de los Estados Unidos de llamar la atención profunda a Israel, sobre todo no a Netanyahu en sí, sino al resto del sistema político israelí, de la insatisfacción de los Estados Unidos con la posición adoptada por el gobierno de Netanyahu. Ahora, Netanyahu también sabe que al final de cuentas, si pasa algo extraño, el apoyo de Estados Unidos va a estar ahí. Por consiguiente, sí, ayer se encargó de remarcar eso de la Casa Blanca, ¿no? Que eso que se votó ayer no implicaba un cambio en su posición de fondo. Exacto, porque Estados Unidos lo que dice que de esta manera continúa exigiendo la vinculación entre el cese al fuego y la liberación de prisioneros, y al mismo tiempo esa idea de un cese al fuego duradero va de la mano, no se olvide, de que continúan con la ayuda de Qatar y Egipto las negociaciones para liberación de prisioneros definitiva, lo cual necesariamente tiene que ir atada a un cese al fuego. Entonces, este texto puede ser leído como gran parte de los textos que se adoptan políticamente, puede ser leído de distintas maneras. Y acá Estados Unidos dice, no, yo sigo en las mismas. También es un hecho, a ver, no sé cuánto influye eso, pero a Joe Biden, que además de ser presidente es candidato a la reelección, este asunto le había ido generando algunos inconvenientes en la campaña electoral, ¿no? En las primarias, ¿no? Aparecían en cada uno de los estados votos dentro del Partido Demócrata disconformes, ¿no? Que estaban protestando por la postura que Estados Unidos tenía frente al gobierno de Israel. Es bien complejo ese tema, porque, a ver, gran parte de las asociaciones judías de los Estados Unidos son también exigentes de una moderación y un cese al fuego por parte de Israel. Curiosamente, de donde surge, en términos de la política norteamericana, un embate muy fuerte contra esa posición de Biden o de los Estados Unidos, es desde los sectores evangélicos del cristianismo, que son muy afines al Partido Republicano, ¿no? Y los evangélicos cristianos son muy pro Israel en la defensa de la tierra sagrada, porque ahí es donde nació y murió nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que entonces eso es un merengue muy interesante de la política interior de los Estados Unidos. Pero bueno, el señor Biden va a tener que bailar con sus dificultades y al mismo tiempo seguir trabajando en la escena internacional con esta ambivalencia de que sabemos de que al final del día no va a abandonarlo a Israel, pero al mismo tiempo está haciendo exigencias fuertes, y esta adopción por parte del Consejo de Seguridad con la abstención de los Estados Unidos es un mensaje muy fuerte para el gobierno de Israel. Sí, yo le preguntaba por Biden y su campaña por la reelección, sí, pensando que tal vez allí había una de las razones para este giro en la postura, pero ayer resulta que también Donald Trump se pronunció y dijo que Israel debía terminar la guerra porque estaba perdiendo apoyo internacional. Bueno, capaz que hasta el señor Trump tiene algunos aspectos de moderado. Yo honestamente no leí lo que dijo el señor Trump, me cuesta muchas veces hacerlo. Y lo que me quedé preguntando es qué quiso decir con eso de que termine la guerra. ¿Vio? Porque el señor Trump puede tener distintas maneras de terminar una guerra. Y
no supe interpretarlo correctamente. Hacemos una pausa y ya continuamos. Sí, señor. Enseguida completamos esta entrevista análisis con Elvio Rosselli, ex embajador de Uruguay ante Naciones Unidas, sobre todo para conocer qué puede venir ahora, a partir de esta resolución que ahora sí salió del Consejo de Seguridad de la ONU. En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llamó ayer a un cese al fuego inmediato en Gaza por primera vez desde que comenzó ese conflicto hace 5 meses. ¿Qué dice la resolución que lleva el número 2728? El Consejo de Seguridad, guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, recordando todas sus resoluciones pertinentes sobre la situación en Medio Oriente, incluida la cuestión palestina, reiterando su exigencia de que todas las partes cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y en este sentido lamentando todos los ataques contra civiles y objetos civiles, así como toda violencia y hostilidades contra civiles y todos los actos de terrorismo, y recordando que la toma de rehenes está prohibida por el derecho internacional, expresando profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza, reconociendo los esfuerzos diplomáticos en curso de Egipto, Qatar y Estados Unidos con el objetivo de alcanzar un cese de hostilidades, liberar a los rehenes y aumentar la provisión y distribución de ayuda humanitaria. 1. Exige un alto el fuego inmediato durante el mes de Ramadán, respetado por todas las partes, que conduzca a un alto el fuego sostenible duradero. Y también exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, así como garantizar el acceso humanitario para abordar sus necesidades médicas y humanitarias. Y además exige que las partes cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional con respecto a todas las personas que detienen. 2. Enfatiza la necesidad urgente de ampliar el flujo de asistencia humanitaria y reforzar la protección de civiles en toda la Franja de Gaza y reitera su exigencia de levantar todas las barreras a la provisión de asistencia humanitaria a gran escala de acuerdo con el derecho internacional humanitario, así como las resoluciones 2712 del año 2023 y 2720 del año 2023. 3. Decide seguir ocupándose activamente del asunto. Analizando este nuevo escenario con Elvio Rosselli, que fue embajador de Uruguay ante Naciones Unidas y que incluso presidió en un par de ocasiones el propio Consejo de Seguridad. Embajador Rosselli, hablábamos hace un rato sobre el alcance de estas resoluciones. La pregunta viene a continuación a propósito de la reacción de Israel. Israel ayer respondió con una enorme molestia al punto de que canceló una misión diplomática que ya estaba en suelo de Estados Unidos para tener contactos con el gobierno de ese país. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué puede ocurrir a partir de esta reacción? Bien, Emiliano, para que quede claro, esta resolución es muy importante, es un cambio al menos temporario en la parte negativa que venía al Consejo de Seguridad en materia de el problema de en este momento de Gaza. Por consiguiente, hay que saludarla con toda su importancia y su valor. El problema mayor, que usted mismo lo señaló en la pregunta anterior, es su cumplimiento. Israel ha desatado una ofensiva al momento oral muy importante contra esta resolución. El tema se juega en el terreno. ¿Hasta qué punto Israel se abstiene del uso de fuerza en Gaza? Al menos durante el periodo del mes de Ramadán, los próximos 13 días, si mal no cuento.
Yo creo que ahí está el quid del asunto. Si Israel hace todo tipo de protestas y gestiones y demás, pero en el terreno actúa o en abstención total de el uso de la fuerza, o en la atención quizá puntual de algún problema, vamos mejor. Ahora, si Israel desata un bombardeo importante o lo que fuere, entonces todas las expectativas que podemos tener que esta resolución pueda ser un primer paso de un largo camino de otras resoluciones y negociaciones para poner fin al menos a la violencia en este momento, quedaría muy comprometido. Bueno, en las últimas horas lo que ocurrió fue que las fuerzas militares israelíes continuaron con los bombardeos y los combates. Sí, por eso yo hablaba de la intensidad. Si son combates más o menos contenidos en un lugar y demás, que inclusive algún bombardeo puntual, yo me animo a decir que dentro de las barbaridades que han sucedido, eso sería un mal menor. Ahora, si realmente esto continúa, bien, ¿qué queda aquí por hacer? Todo el mundo, me refiero, no solo Israel. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Que antes de ayer mantuvo la mano baja para no vetar una resolución del Consejo de Seguridad. ¿Qué hace la comunidad internacional? Si Israel continúa, digamos, desoyendo, como gusta decirse, las resoluciones del Consejo. Porque hay que entender una vez más, Israel entiende que está peleando por su supervivencia ante lo que fue una terrible agresión terrorista, y que la continuidad de las fuerzas terroristas allí donde están no resultan más tolerables. Volvemos una vez más a foja cero. Entonces creo que lo que corresponde es seguir insistiendo sobre Israel, sobre todo los que pueden, sobre la necesidad de respetar la resolución y yo diría continuar una senda de negociaciones, porque si no vamos a estar como veníamos hasta el momento, con una guerra sin cuartel, que lamentablemente sabemos que no va a conducir a nada. Sí, recordemos que Israel viene preparando una nueva ofensiva, en particular sobre la ciudad de Rafah, en el sur, sí, lo que a su vez ha despertado advertencias críticas de buena parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. Supongo que usted aludía a esa posibilidad. Exacto. Como que sería especialmente grave si Israel diera ese paso pese a todo este contexto que se ha ido configurando. Yo creo que sí, que sería terriblemente grave. El tema continúa, sin embargo, y entonces, ¿qué se hace? Y acá hay un tema también que es muy importante y es el de la política interna de Israel. La única forma realmente de contener a Israel en este momento es que su sistema político mida muy bien si este es el Israel que el pueblo israelí realmente quiere, que se ha radicalizado muchísimo, particularmente a partir del 7 de octubre, pero que siempre ha tenido dentro de su esquema político tensiones con posiciones muy encontradas. A ver si entiendo bien, la apuesta puede terminar siendo a que caiga el gobierno de Benjamín Netanyahu, a que haya diferencias internas suficientemente fuertes en la coalición que lo apoya como para que Netanyahu no siga al frente del poder. Mire,
o que no siga al frente, o que el sistema político israelí sea lo suficientemente fuerte internamente como para que el señor Netanyahu, aún continuando, tuviera que moderar algunas de sus decisiones, de las suyas y de los halcones que tiene alrededor. No dudo en decirle que esto es una visión muy optimista, porque dudo mucho de las flexibilidades del señor Netanyahu, pero creo que si internamente en Israel no surge un movimiento muy fuerte que exija otra cosa, Israel va a continuar en este proceso, primero porque se siente amenazada, y hay que acordarse que realmente está rodeada siempre del Estado, se siente amenazada en lo íntimo, y que necesita terminar con la amenaza de Hamas, porque todavía le queda en el norte Hezbollah. Entonces, continuamos en una situación extremadamente delicada. La resolución del Consejo de Seguridad es un gran paso y una enorme importancia. Tiene significados políticos inmensos, pero al mismo tiempo continuamos en una situación extremadamente delicada. Por eso que creo que ayer mismo Antonio Guterres dijo, ¿no?, esto hay que cumplirlo. Sí, pero un pronunciamiento de Antonio Guterres a los efectos de la relación con Israel sabemos que no tiene mucha incidencia. Hay una especie de enfrentamiento, ¿no? Recordemos, desde el gobierno de Israel se llegó a pedir la renuncia, la dimisión de Guterres hace ya varios meses por su posición en esta materia. Sí. Inclusive todos estos últimos días ha estado de visita en los territorios allí al costado, en los campamentos y demás. Digo, ¿no? Guterres está muy jugado a obtener una cesación de hostilidades, que es lo que tiene que hacer como secretario general de Naciones Unidas. Creo que la vez anterior que conversé con usted, yo había hecho también mucha referencia a que sin un cese de fuego es imposible llegar a ningún lado, porque mientras que la actividad bélica continúa, es poco menos que imposible poder llegar a acuerdos. Parar el fuego es lo primero, que ya de por sí da mucho trabajo. Lo último, Hamas emitió ayer un comunicado en el que se expresó dispuesto a comenzar un proceso de canje de rehenes por presos palestinos que están en cárceles de Israel. ¿Qué importancia tiene esa decisión, esa comunicación? Yo creo que la decisión, la comunicación tiene mucha importancia si la veo como un movimiento de negociación, porque no se olvide que el propio Consejo de Seguridad, en la resolución aprobada el lunes, habla de una liberación inmediata e incondicional de rehenes. Jamás lo que está diciendo es, bueno, estos rehenes que yo agarré el 7 de octubre, te los cambio por los presos que tú, Israel, tienes en tus prisiones. No es lo mismo, ¿no? Pero bueno, puede ser una ficha de negociación para poder realmente ingresar, recomenzar o continuar negociaciones más profundas que permitan la liberación total de los rehenes, a lo mejor a cambio de, sí, siempre hay a cambio de en negociaciones de este tipo, y lo mismo con el cese de fuego. O sea, vuelvo a recordar que en Qatar, que Estados Unidos, Qatar, Egipto, a veces Israel, a veces Hamas, han estado reunidos discutiendo modalidades para poder llegar a un cese de fuego, a liberación de prisioneros, pero no han tenido éxito, y van y vienen. Esas negociaciones no han caído
continúan. ¿Hay esperanza para ellos? No lo sé, pero todo proceso es mejor seguirlo a truncarlo. Y yo creo que esta resolución del Consejo de Seguridad de ayer puede ser un primer paso que contribuya a los muchos pasos que todavía quedan por adoptarse si queremos llevar esta situación a algo un poquito más humanitario, ¿no? Algo que al menos terminemos con esta muerte indiscriminada que está sucediendo desde hace ya demasiadas semanas. Doctor Elvio Rosselli, ex embajador de Uruguay ante Naciones Unidas, le agradezco sus comentarios esta mañana, este análisis en perspectiva. Nos mantenemos en contacto. Un gusto conversar con ustedes, Emiliano. Buenos días.